Si podemos ver en vida hasta 5 generaciones hacia atrás, faltarían 2 más para que se cumpliera el ciclo completo de las 7 generaciones, en la que cada generación es una nota musical. Si podemos ver hasta 5 generaciones, obviamente no hay posibilidad de que ese tatarabuelo sea yo, de que mi bisabuelo o mi bisabuela sea yo, de que mis padres sea yo. Podríamos decir que la única forma de pensar que uno ha regresado es que no haya sido posible verlo vivo. Si vemos 5 generaciones, yo no puedo pensar que yo soy mi tatarabuela o tatarabuelo. De allí para atrás podría ser que yo, como no vi a mi tatarabuelo o tatarabuela, como no la vi, puede ser que ella volvió y soy yo. Cabría la pregunta. Porque yo digo, bueno, son 7 notas musicales, son frecuencias, o sea, si tú tienes que pasar por cada nota musical, si cuando eras tatarabuela o tatarabuelo, vamos a suponer que estabas en ese ciclo de 7 notas, y en esa existencia estabas en la nota mi. Si estabas en la nota mi, te faltaría fa, sol, la, si. 4 notas. Entonces, si estás en la mi y vas a venir después del tatarabuelo, tataranieto, o sea, no sería la nota musical. No podrías, porque si estás en la nota mi y te moriste, si no hiciste conciencia, deberías volver a la nota mi. Y si hiciste conciencia, volverías a la nota fa. Pero en esa generación de tataranieto, la que viene después, sería la nota fa. La naturaleza no da saltos. Porque si volvemos a venir, venimos en la misma línea familiar. Claro, venimos a compensar, tiene que cumplirse la ley de compensación. Y es dentro de la misma familia. Y así van pasando las generaciones, ¿no? Vamos y se vuelve un ciclo, y volvemos, y otro ciclo, o no sé si cuando termina un ciclo, tenemos la oportunidad de cambiar de familia. Es posible, ¿no? Porque si el sistema familiar ancestral está muy cargado de baja vibración, no hay trascendencia de los miembros de esa familia. Entonces, si hay uno que trasciende, supongo que tiene derecho a vivir la frecuencia siguiente, y le tocaría a lo mejor otra familia, otro sistema familiar donde estén más elevados sus miembros. Eso es cada ciclo. Se me vino así como la chispa de luz de que yo en esta vida estoy viviendo las consecuencias de las creencias creadas por mí en mis antepasados. Es decir, si yo puedo ver 5 generaciones, hasta 5 generaciones hacia atrás, es decir, que hasta esa quinta yo no vine, o sea, las estoy viendo, de manera que ninguna de esas generaciones soy yo. Digamos que en la 6ª o en la 7ª podría ser.
en el caso de que yo ya haya trascendido una frecuencia. Por eso es que son 7 y la naturaleza no da salto. Yo no puedo pasar del do al sol. Tengo que pasar por re, mi, fa, sol, todo en coherencia, pues. Así como hay un 1, hay un 2, un 3 y la naturaleza no da salto, todo tiene su proceso. Si yo estaba en la sexta generación, esa para atrás que yo no veo, y yo volví y ahora soy yo, pero esa sexta generación no la vi, pude haber estado yo, pude haber sido yo. Y en ese entonces, que son 6 siglos atrás, yo generé creencias. Y pueden ser creencias muy tóxicas, muy dañinas, que se transmitieron de generación en generación hasta que yo regresé. Y yo estoy viviendo las consecuencias de mi propia creación. Entonces no estamos aquí por gusto. No estamos aquí para venir a llorar y a sufrir porque me hicieron esto y porque por culpa tuya y por la tuya y yo soy la pobre víctima. O sea, incluso probablemente en esas otras existencias fuimos gobernantes. A lo mejor ocupamos cargos altos en la política y generamos políticas de vida social que hicieron daño, un daño colectivo. Sin ir hasta a esa magnitud, tan solo en el sistema familiar que uno crea, uno impone creencias, porque uno impone normas, reglas, y son creencias. Y pueden ser creencias dañinas, como nos damos cuenta, como habían costumbres que ya hoy en día sabemos que fueron dañinas. Y la sociedad ha ido cambiando. Y sin embargo, hay sociedades que mantienen culturas muy, muy viejas, de costumbres y prácticas muy viejas y son muy dañinas. Y hacen mucho daño a las generaciones siguientes. Y cuando uno las estudia, resulta que son costumbres muy antiguas, de siglos atrás, pero las familias mantienen la tradición. Por esa misma razón de mantener una tradición que sabemos que es muy dañina. ¿Y quién impuso esa regla, esa norma? Como por ejemplo el uso de la burka, ese pañuelo que usan esas mujeres musulmanas para no dejarse ver la cara, y esa cultura donde ellas no se pueden dejar ver y los hombres las maltratan, por ejemplo, ¿no? Y eso se mantiene y eso tiene siglos. Y así en muchos países vemos que hay costumbres de verdad que uno dice, Dios mío, en este siglo XXI, ¿cómo es posible que eso todavía se practique? Y sabemos que son, valga la redundancia, prácticas que incluso dañan físicamente. Y así vemos. Entonces, si yo me ubico aquí en el país donde yo vivo, yo no sé si antes yo viví en este mismo país, donde viví. Puede ser que haya sido en el mismo país, pero yo generé creencias que hoy en día se siguen practicando. Yo digo que por ley te toca a ti mismo, a ti misma, vivir las consecuencias de tu propia creación. Es lo que yo siento que es lo más justo. Por ejemplo, uno ve un niño que vino con una deformidad que para la ciencia es algo atípico y no tiene cura. Pero ¿por qué ese niño vino así? Uno puede decir, bueno, por la tragedia de Chernobyl, después las generaciones siguientes, de gente de ese pueblo que viven cerca de allí, tuvieron descendientes con taras físicas, mentales, productos de una tragedia como esa, ¿no? Y sin embargo, ¿quién la provocó? En una de esas generaciones
que van a venir seres defectuosos, probablemente le toque volver. Y va a volver como un ser defectuoso como consecuencia del daño que causó. Es que uno tiene que vivir la causa y la consecuencia. Es para estar completo. Asimismo, cada uno cuando regresa para vivir la consecuencia de su propia creación. Entonces, si tenemos conciencia en este nivel, vamos a procurar generar buenas consecuencias para cuando me toque volver pueda experimentar lo mejor y lo más bello y elevado de mi propia creación. Porque ya vamos a suponer que somos de un nivel de conciencia tan alto, así. Entonces yo voy a tratar de que en mis descendientes directos, mis hijos, darles lo mejor de lo mejor de lo mejor de mí, para que cuando ellos les toque tener sus descendientes directos, sus hijos, multipliquen eso que yo les entregué. Lo multipliquen en cantidad y en calidad. Ellos van a hacerlo mejor que yo todavía. Y así en las generaciones siguientes, de manera que, por ejemplo, yo, al ver mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y quizás mis tataranietos, yo voy a ver esas 5 generaciones hacia adelante que son mejores de lo que yo creé, es decir, mejores que mis hijos. Entonces voy a vivir una felicidad plena, pero de una expansión inmensa. ¿Y quién no va a querer vivir en un seno familiar hermoso, en un país hermoso? Entonces, al final, concluyo que lo que hay es lo que nosotros mismos hemos creado, desde la individualidad hasta la colectividad. Y somos responsables, porque todo comienza por uno y termina por uno. Porque atraemos lo que somos, de alguna forma. Claro, porque si hacemos conciencia de esta realidad, de que generamos creencias, y qué tipo de creencias que se puedan multiplicar fuera del sistema familiar y se copien en otros sistemas familiares y que sea algo muy dañino. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Con eso generamos creencias. Y creencias que se pueden convertir incluso en hábitos colectivos, en leyes. Esto es para la reflexión. Que no podemos seguir jugando a un papel de víctima. Porque si estamos aquí, es porque inconscientemente, porque es que no somos conscientes. Cuando actuamos dirigidos por el ego, porque no queremos hacer conciencia, vamos a generar todo tipo de distorsiones en forma de pensamientos, en emociones, en sentimientos, en conceptos. Y entonces eso va a generar un tipo de conducta social desde mi sistema familiar. Y eso se puede convertir en un tipo de conducta colectiva de muchas familias en un pueblo. Y ahí se expande en regiones, estados, países. ¿Sí? Que uno tiene que ser responsable de lo que uno está creando. De saber uno mismo las consecuencias que eso va a tener. Y saber que más allá de esas consecuencias yo voy a volver para vivirlas. Porque no es solamente las consecuencias que yo voy a generar en otros, sino que después en esos retornos y recurrencias
que nos toca por inconscientes, vamos a volver a vivir, pero ya las consecuencias de mi propia creación.